3. Bueno, hola, compañeros, maestro. Somos el equipo, no sé qué número, pero somos del tema 4, la identificación y la jerarquización de las necesidades y de los recursos para satisfacerlas. O sea, somos el tema que sigue al último que realizamos reporte, el de la familiarización. Ya cambió. Y pues bueno, somos el equipo de Diana, Chuy y yo. Por el momento no está Diana. Si se desocupa de algunos problemas que tuvo, pues ahorita va a aparecer, pero si no, pues aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. La primera, bueno, primero que nada vamos a hablar de en qué consiste la identificación de estas necesidades y recursos. Esto es un conjunto de actividades grupales de carácter fundamentalmente participativo, mediante las cuales se busca que la propia comunidad o grupo señale aquellos aspectos de la vida en común que sienten como insatisfactorios, como inaceptables, como problemáticos, perturbadores, limitantes u obstaculizadores del modo de vida al cual aspiran y tienen derecho, ubicando estas necesidades y los recursos disponibles o por obtener en relación con la situación global en la que esa vida se desarrolla. Básicamente, pues, como ya vimos en temas anteriores, estas intervenciones comunitarias no son como muchas otras intervenciones, son algo dominadoras, digamos, que van a imponer cuál es el problema. Aquí, ¿cómo vamos a saber cuál es el problema? Pues los miembros de la comunidad nos lo van a indicar según su sentir, según cómo se sienten incómodos en diferentes aspectos de su día a día y de las afectaciones que generan ciertos factores con los que interactúan. Bien, como parte de la identificación de estas necesidades y recursos, lo que nos permite principalmente es ser capaz de identificar dónde son más predominantes los problemas, de dónde cuáles son los que son más relevantes o de urgencia. Nos permiten también ser capaces de identificar qué grupos de personas son los más involucrados, aquellos que están más atentos a lo que está sucediendo en su comunidad, en sus alrededores. Se logra identificar un poco más aquellos que se están muy interesados por las noticias, les interesa saber qué es lo que está pasando en presente. Y también nos permite ser capaz de identificar qué factores de riesgo y de protección hay, con qué es lo que, los posibles catástrofes, caos, ya sean naturales o por la persona, que pudieran suceder y qué es lo que tenemos a la mano para poder protegernos ante esos riesgos. Aprender más cerca de las supuestas necesidades y describir las nuevas necesidades. ¿Qué es lo que nosotros, entre comillas, consideramos necesidades que normalmente son como que básicamente las mismas? Pero dentro de la comunidad, ¿cuáles son las necesidades más enfocadas hacia la comunidad para poder solucionarlas de manera de inmediata? Otros factores a los que nos va a ayudar esta identificación de necesidades son evaluar los recursos que existen en la comunidad para minorar los problemas que tenga la misma. Evaluar si la comunidad está
está lista para responder los problemas o si es mejor esperar hasta que se desarrolle en un nivel de mayor preparación. A obtener datos esenciales que puedan ser monitoreados por si se dan cambios a través del tiempo y atraer apoyo de partes interesadas. Como ya vimos todos estos, nos ayuda a ver cómo se siente la persona acerca de los problemas, identificar cuáles son las personas que más les afecta el problema. Como vamos a ver más adelante, según los tipos de problemas, si hay algún problema que tengan, pero que está normalizado y no lo detectan, identificar qué factores hacen que sea más factible que se den estos problemas y cuáles factores hay que puedan ayudar a minorarlos. Los recursos que tienen las personas para enfrentar sus problemas y las organizaciones y otros elementos parte de la comunidad que nos podrían ayudar a solucionar todos estos datos, etc. Bien, esas son como las cosas más básicas que uno como interventor puede hacer. Pero al identificar las necesidades de una comunidad, es necesario hacerlo con la comunidad, no solamente desde la perspectiva de uno mismo. Identificarlo al mismo tiempo que las capacidades y recursos que poseen sus miembros individualmente y como grupo comunitario, así los cuales carecen, pero que deben adquirir a partir de los que tienen. La misma comunidad te va a decir sus problemas reales, por qué es lo que está pasando y qué es lo que tienen, todos los recursos, porque a simple vista nosotros como alguien que interviene en esta comunidad, no vamos a darnos cuenta de todo lo que tienen y no son cosas simplemente pues de lo material, que es lo que más también podemos contar, con qué materiales cuentan, con cuáles recursos, cuáles son los que carecen. Y a partir de esto es esencial tener en cuenta o tener a alguien de la comunidad para poder guiarnos sobre sus necesidades. Así es, no ser paternalistas y tomar en cuenta que toda comunidad va a tener ciertos elementos que le van a ayudar a superar sus problemas. En este sentido, cabe recordar que los recursos no son únicamente de carácter material, como ya mencionabas, existen los de tipo de fe, sea laico o religioso, que puede ser en sí mismos o en entidades, fuera de sí mismos, o sea, Dios y la naturaleza, cosas así. Los conocimientos tradicionales, como una identidad social positiva y orgullosa de sus ancestros, por su carácter histórico y cultural, y también los recursos intelectuales, como los histórico-culturales, la inteligencia, la creatividad y el ingenio. Pero como es sabido, no basta la capacidad, del entendimiento y la voluntad de los miembros de una comunidad para satisfacer ciertas necesidades que dependen de recursos, costo y existencias técnicas sobrepasen sus posibilidades y que además son parte de las acciones que los gobiernos deben realizar al haber sido elegidos para manejar los bienes públicos. A pesar de que las comunidades tienen todas estas cualidades que ya mencionamos antes, muchas veces es necesario el apoyo del gobierno y pues como es un deber, por eso fue elegido, nuestra tarea como interventores muchas veces requiere que sirvamos de un intermediario para que el gobierno escuche al pueblo y cumpla eso que se le está exigiendo, pues. Bien, vamos con la definición como tal de necesidades. Vamos a partir sobre 3 puntos básicos. La primera es, toda necesidad supone de un juicio de valor. Es decir, que diferentes grupos sociales
Diferentes individuos juzgarán ciertas situaciones o hechos como ciertas excedencias, lo que para un individuo considera de suma importancia, sumo valor, que no en todos los lugares va a surgir de esta manera. No todos los individuos va a poner como valor lo mismo, porque va a depender mucho de las situaciones que es lo que están viviendo. Dos, las circunstancias concretas de cada grupo son fundamentales en la definición de una necesidad. Como lo decía, no todos los lugares van a surgir las mismas necesidades, como por ejemplo en un lugar donde es el clima más caluroso, no va a ser las mismas necesidades o las mismas circunstancias que un clima donde haga un poco más de clima frío. Es ahí donde es fundamental la definición de de las condiciones donde está la comunidad. Y la necesidad surge del desajuste entre las expectativas y condiciones concretas de la vida. Todo va marchando bien en la comunidad, pero las condiciones es lo que hace lo que puede haber un desajuste, como por ejemplo sequías, falta de agua o donde hay abundante agua, qué es lo que puede suceder, qué desajuste está provocando en esta comunidad, que es lo que produce una necesidad. Cambios políticos puede ser, diferentes cosas, pero las principales es lo que considera la persona como valor o cosa principal, las condiciones en las que se encuentra la población, y a base de estas dos puede ocurrir un desajuste. Según las expectativas de cada individuo, no son las mismas. Por eso es importante tener en cuenta a un buen número de la comunidad para podernos dar cuenta. Sí, la tercera es como una relación entre las dos anteriores. Yo le doy valor a que tener agua todos los días, pero mi circunstancia, y yo espero tener agua todos los días por esa expectativa, pero la circunstancia es que hay menos agua y no llega a mi área de mi ciudad, entonces no estoy conforme con esto y ya surge esta necesidad. Pues llegó el momento más esperado por todos, el famoso y aclamado hora de cagarse en las teorías de Maslow. Como ya hemos visto muchas veces, muchas veces, pues el principal aporte de Maslow fue su pirámide de las necesidades, que pues no los vamos a explicar por tiempo, pero pues ustedes ya lo conocen. Lo interesante es que en la teoría comunitaria, pues tienen una gran queja hacia esto. El hecho de esta teoría de Maslow ha suscitado un distanciamiento entre necesidades, que se clasifican como inferiores, las de la base de la pirámide, y superiores. Las inferiores son lo que necesita, lo más básico que necesita una persona para vivir, y lo más alto son necesidades más allá de lo físico, pues que no necesitas de ellas literalmente para que tu cuerpo funcione, pero son necesidades que tienes como persona. Y esto mismo genera una clasificación de las personas. Mientras más necesidades tengas sin cumplir de la base, esto genera hasta cierto punto considerarte como una persona menos valiosa por lo mismo. Y que además de eso va a ser más difícil que alcances las necesidades de arriba, que como ya hemos visto, eso no se cumple necesariamente. Muchas veces hay personas que logran llegar a la autorrealización brincándose otras, como un ejemplo clásico de esto son los budistas, que se abstienen de comida muchas veces o de necesidades tecnológicas, una cama mullida, digamos,
pero aún así alcanzan la autorrealización. Y también este prejuicio de separación de necesidades te hace pensar como de que, yo ya cumplí con estas necesidades básicas, entonces las otras ya dejan de ser importantes, pues, y no, el humano es más complejo de eso y va a tener necesidades de los diferentes niveles en diferentes momentos y va a ir cambiando el nivel de necesidad en cierto tiempo y no quiere decir que un nivel sea más valioso que el otro, sino que todos son parte de nosotros. Sí, todos son importantes por igual. Y ahora una de la satisfacción y la otra el sentimiento de necesidad. Muchas veces suele ocurrir como un mal entendimiento entre estas dos. Muchas veces puede ocurrir que lo primero dependa de condiciones externas a la persona, pero no lo segundo. La historia de la humanidad abunda en ejemplos en los cuales una necesidad trascende a la falta de un bien abstracto en su definición. Por cierto, ligado a la vida, ha mantenido a personas o grupos en medio de terribles penurias y carencias. La resistencia de los macabeos en tiempos bíblicos y la defensa de Lengardo durante la Segunda Guerra Mundial, para citar dos ejemplos. Muestran las necesidades deben ser entendidas como parte de ejemplos de procesos sociales. Como tal, un mal entendimiento, como nos decía de la definición de necesidad, al momento de estar en ese, como por ejemplo, en ese parte del camino donde tienes que partir hacia una de ambas direcciones. Eso sí, dependiendo la integridad o qué tan desesperado esté o qué tan urgente sea la necesidad de llegar a tal grado a distorsionar esta definición como tal de necesidad, teniendo que someter o hacer cosas un tanto no éticas para poder satisfacer esa necesidad que como tal puede llegar al caos, como lo ha sucedido en los ejemplos que nos dice esta presentación. Sí, de hecho, otro ejemplo sería de cuando andas con tu ex tóxico, que crees que estás cumpliendo una necesidad, pero pues en realidad lo haces causándote cierto daño, básicamente. Ahora vamos a ver la clasificación de las necesidades. Las primeras son las normativas o inferidas, que son aquellas que fijan los expertos. Normalmente vienen a partir de avances hechos por la ciencia, por cánones de higiene o salud públicas que exigen en una sociedad, como en este tiempo la necesidad de lavarse continuamente las manos y usar cubrebocas, que hasta hace tiempo era ridículo pensarlo así, pues no ibas a ir a todos lados con un cubrebocas. Las necesidades comparadas, que son el resultado de la comparación hecha por expertos a partir de una comunidad o población que recibe servicios. El acto de comparación deja ver si hay ausencia de algún servicio. Como por ejemplo, cuando tú no necesitabas Netflix, pero fuiste a casa de un amigo y viste que él usaba y ya dijiste, no mames, lo necesito yo también. Como el capítulo de Bob Esponja de cuando va con Arenita y dice que no necesita agua, pero sí la necesita. Así pienso. Necesidades expresadas son aquellas carencias o problemas que las personas manifiestan independientemente de que coexistan con otras que el investigador externo, los expertos detecten de acuerdo con sus patrones.
Estas sería la que corresponden a las que ya hemos visto muchas veces, o como se les llama aquí en Latinoamérica, las necesidades sentidas, que son aquellas vividas y su fuente es las emociones negativas que se pueden volver una acción. Estas necesidades expresadas o sentidas son las que mayor importancia le damos en el campo comunitario, digamos. Pero, como vamos a ver en la siguiente diapositiva que nos va a explicar Chuy, no es lo único que se toma en cuenta. Bien, pues estas necesidades pueden ser implícitas o ser manifiestas, según se expresen o no. La necesidad puede expresarse de 4 modos diferentes, como deseo, como expectativa, como problema o como demanda. Estas estos 4 modos, si los analizamos, veremos que van del sentimiento a la acción concreta, que esto nos da a entender que la demanda a la exigencia, que a base de la característica de cada uno de ellos es con el primero, deseo, que es lo que va un poco más al placer. Según la expectativa, lo que es un poco más analizado según mi expectativa, lo que yo necesito. Lo que se considera problema es, pudiéramos decir, como lo que me está afectando, que no me permite, ah, no me permite estar a gusto y no me permite avanzar con mi vida. O como demanda puede ser aquello que yo necesito porque tengo derecho. Y muchas veces ese paso está bloqueado por la expectativa de lo que ocurra algo que satisfaga el deseo y el que atribuye y el problema a la propia incapacidad, sustentada por creencias en soluciones salvadoras. Aquí tenemos nuestro ejemplo, nuestro Lord presidente, que nosotros esperamos como que alguien nos salve, que alguien llegue con poder y cumpla nuestras necesidades. Esto puede suceder por la ignorancia sobre modos de acción, por falta de organización comunitaria que atribuya lo que podría ser una tarea agobiante en muchas pequeñas acciones convergentes para lograr un mismo fin, como tal que nosotros a veces como comunidad nos causa flojera. Podemos hacerlo nosotros, pero somos demasiado perezosos como para poder hacerlo y nos ponemos como que es una meta muy difícil de alcanzar por nosotros mismos. Así que esperamos que los próximos gobernantes hagan esta tarea por nosotros, que lo solucionen como tal, la princesa esperando a que el príncipe lo salve. Pues sí, mejor hay que rezarle al Tlatoani. Bases para la identificación de necesidades. El trabajo psicosocial comunitario parte de la explicación y el análisis de las necesidades sentidas, para lo cual se apoya en una concepción dialógica de la relación entre investigador y sujeto de investigación. Y tal relación puede darse porque este sujeto de investigación no es considerado desde una perspectiva tradicional solo como fuente de datos, sino como un sujeto activo, participante, comprometido en la investigación, interviene con el procedimiento, produce sus objetivos, ejecuta sus acciones y por lo tanto es un productor de conocimiento. Como ya hemos visto desde el inicio, aquí la característica que mínimo a mí es la que más me llama la atención de la psicología comunitaria, es que aquí sí literal se ve como un igual a la persona de la comunidad, al miembro de la comunidad.
incluso él sabe más que nosotros sobre la comunidad en sí. Nosotros puede que conozcamos ciertas técnicas o tengamos contactos con el gobierno o algo así, pero él está más en directo contacto con el problema, él lo vive día a día y pues quién mejor para conocerlo y que nos ayude a resolver. Y pues como tal, eso seríamos como un puente entre las necesidades como tal y los posibles recursos o el facilitador para poder llevar estos procesos. Y ese proceso de análisis corresponde a la concepción freiriana de la problematización, perdón, de la realidad y las situaciones límite que ella presenta, es decir, aquellas en las cuales el grado de carencia es la magnitud del grupo que deja de aceptarlo como natural o soportable, mientras no, mientras no llegue a su límite de que ya estoy demasiado desesperado con mi situación o ya no aguanto más esto. Siempre y cuando no llegue a ese grado el problema, lo vamos a tomar como normal o natural, soportable. No se trata solo de definir las necesidades, sino de conocer sus orígenes, sus soluciones y también la vialidad, la dificultad que representan en la situación en la que se vive, en la sociedad concreta en la que se habita, de tal manera que esas situaciones dejen de ser naturales, como tal de que si estar trabajando sobre sus orígenes, de dónde está partiendo, porque podemos tener como en primer plano un posible inicio de origen o como tal síntoma del problema. Y el punto es aquí de ir hacia cuál es el problema, como por ejemplo el problema de podríamos decir, de las tuberías. Desde la falta de agua, ¿cómo puede surgir esto? No, pues cuando construyeron las calles, no tomaron en cuenta estos ductos de agua. Por lo tanto, cuando surge alguna reparación de las tuberías o por la misma pase de autos, estas tuberías se pueden dañar, pueden dejar sin agua e incluso pueden dejar otro problema más, de dejar en malas condiciones las calles. Es por eso de que del ver sus orígenes de qué está mal, las posibles soluciones y cómo es que podemos resolver este problema y con qué recursos es con lo que contamos. Pues en fin, se busca generar una conciencia respecto a la necesidad, ya que ésta solo puede sentir y es la conciencia la que permite ver, que no siempre vamos a estar totalmente atentos a todo aquello que nos pasa, sino pues necesitamos también una manita para ver esta, este origen de la necesidad, lo que, lo que naturalmente es el origen del caos. Sí, como ya habíamos mencionado, no solo existen las necesidades sentidas, en este caso otro tipo de necesidad importante, pero más difícil de detectar, son podríamos llamarlas necesidades normalizadas. Las personas llevan tanto tiempo viviendo con ellas que ya piensan que es lo normal en su vida, aunque en realidad se les está ocasionando un problema. Como por ejemplo,
se me ocurre la violencia contra la mujer. Antes decían, pues no, es mi marido y es normal que me pegue, él tiene el derecho, a eso nos casamos. Este, de hecho, mi abuelita me contaba de una vecina que su esposo le pegaba y una vez uno de mis tíos pues, brincó la barda y le dijo que le dejara de pegar. Que la señora agarró una botella de vidrio y se la aventó a la cabeza y le dijo, usted no se mete, es mi meco y él me hace lo que él quiera. Este, y pues así para ella era lo normal y era el derecho de su esposo, pero pues lo que consiste en la tarea de nosotros no decirle, no, eso está mal y tienes que hacerlo de esta forma, sino mostrarle diferentes alternativas de dónde viene esto, las causas que puede hacer, lo que le puede ocasionar seguir en este tipo de vida y ya entre todo el grupo llegar al consenso de si en realidad es una necesidad o no. La contradicción entre necesidades sentidas y necesidades normativas, la intervención ideológica. Lograr que se den cuenta de que lo que les hace falta desde esa perspectiva determinan la necesidad y luego en función de ella procede a generar una comunidad como personas que según determinan los criterios aplicados y alguna observación previa pueden estar sufriéndola. Se olvida o desconoce así que las comunidades tienen una existencia creada por ellas mismas, que tienen una identidad producto de su historia común, que persisten en los investigadores externos y que sobreviven a ellos, y que continuarán su existencia cuando su influencia deje de ejercer sobre ellas. De lo contrario, se corre el riesgo de generar grupos dependientes a los agentes externos, de crear un clientelismo, un paternalismo o de fomentar la existencia de agrupaciones sugeridas a función de un objeto predeterminado, cumplido o incumplido, luego del cual, desaparecidas las circunstancias motivadoras que le dieron vida, se desintegra el grupo artificialmente creado. Asimismo, el avance científico y el tecnológico generan nuevas necesidades en la medida en que se divulguen los nuevos hallazgos y se difundan sus aplicaciones. Como ya dijimos, hay necesidades sentidas y necesidades normativas. El problema de si trabajáramos con necesidades normativas y fuéramos a decirle, mira, este es tu problema y así se soluciona, generamos una actitud paternalista en la que va a depender de nosotros la gente del pueblo, entonces no van a poder hacer nada ellos mismos y en cuanto nos vayamos, que va a suceder en algún momento, pues van a volver a surgir ya sea el mismo nuevos problemas en la comunidad y no va a tener cómo defenderse. Lo que busca las intervenciones comunitarias es darse cuenta en la comunidad para que ella pueda generar sus propios cambios e incluso, ¿por qué no después ayudar a otras comunidades a que generen sus propios cambios? Ok, entonces pues después de analizar un poco más el punto de vista del interventor, vamos a analizar al individuo como tal. Descubrir que por qué ciertas necesidades objetivamente reconocidas como tales, es decir, que respondan a problemas que afectan a seres humanos y que están ligadas a sus derechos, como por ejemplo, pues el ámbito de salud, de educación, libertad, de expresión, no son sentidas como tales por las personas, sufren su privación, pero sigue siendo un problema. Es ahí donde decimos, ¿por qué si tienes el problema enfrente y es un problema fundamental, no haces nada para solucionarlo? Eh, me ten- Ahora, como tal, algunas personas o algunas tomando tomando al individuo, esta persona puede acostumbrarse a las condiciones materiales de vida hasta el punto de llegar a considerarlas como naturales, como la forma lógica de existencia, el modo de ser humano en el que vive. El ser humano, como sí tiene la capacidad de adaptarse según a las condiciones en las que vive.
Así que, pues sea de que si no le afecta de al mismo individuo, no puede serle de tal importancia estas necesidades porque simplemente puede que no las esté necesitando en el tiempo real o también de que no sean las necesidades, esta necesidad no sea tan carente como que esté muy difícil a disposición para poderse dar cuenta de que pues es necesidad que ya considera problema de falta de algún servicio. Por eso muchas veces desde un punto de vista externo a la persona nos ponemos nos ponemos así a pensar de por qué si tienes el problema enfrente o es demasiado importante este problema, no estás haciendo nada para solucionarlo. Supone la comparación entre el estándar propio y el alcanzado por otros grupos y otras categorías sociales vistos como semejantes. A veces las necesidades pueden darse a comparación, puede ser semejantes o podemos poner como comparación, pero no va a ser lo mismo, porque ciertas necesidades socialmente determinadas o institucionalmente establecidas ah, pasan a ser un hecho suplidas por grupos o comunidades y no son percibidas ni sentidas como tales. Pues aquí hace una distinción entre percibir y sentir, porque en algunos casos se puede percibir la carencia sin sentirla como necesidad. Pues como tal, el perrito, tengo ansiedad y como tal, no puede, pues a veces lo percibimos como, no lo percibimos como necesidad, está la carencia y no nos quedamos sentados a veces sin hacer nada ante ante el problema. Sí, aquí lo que me gustaría resaltar sería la diferencia entre percibir y sentir. Por ejemplo, si yo no tuviera celular, la sociedad actual en la que vivo probablemente diría, no mames, ¿cómo vives sin celular? Esa madre es sumamente necesaria, pero a mí no me causa problemas, entonces en realidad no es una necesidad. Bueno, no es más bien, es solo una necesidad percibida, no sentida, porque a mí no me causa problemas. Es como dice el DSM y la clínica en general, para que un trastorno sea un trastorno, tiene que causarte problemas en ciertas áreas de tu vida. Mientras yo tenga mis problemas de TOC o lo que sea, mientras yo pueda vivir bien y me sienta a gusto con mi vida, aunque tenga ese problema, esa necesidad, no tengo por qué cambiarlo, sino hasta que me ocasione malestar. Por tal razón, la identificación de necesidades, tal como la entiende el trabajo psicosocial comunitario conservido, tiene un objetivo liberador y debe problematizar, es decir, llevar al cuestionamiento de la realidad establecida y producir conciencia, concientizar. Y ello ocurre porque el proceso de identificación de necesidades y recursos se produce a través de tres tipos de subprocesos que se dan simultáneamente en tres ámbitos de la vida social: procesos psicosociales comunitarios y procesos comunitarios, los cuales van cambiando a través de los diferentes momentos del trabajo comunitario. Etapa previa, sensibilización, momentos de participación y concientización, y de la acción participativa y comprometida, cada uno de los cuales corresponde al orden en que dije los anteriores. Pues, es muy importante tener este pensamiento crítico continuamente, por esto esta etapa de identificación de problemas de problemas y de elementos para solucionar estos problemas no termina en sí, nunca pues,
siempre tenemos que estar con ese pensamiento crítico. No sabemos cuándo un problema es de verdad un problema que nos está causando algo o es algo que viene de fuera, como por ejemplo ahora estamos muy relacionados a los algoritmos, están muy apegados en nuestra vida y acabamos comprando una pendejada que no ocupábamos en internet, pero la empezamos a sentir como necesidad, aunque en realidad podríamos llamarla como una necesidad artificial. Y eso puede venir de otras fuentes, de una presión social, de una presión de creencias, etc. Bien, pues como tal, la identificación de necesidades es un proceso de que siempre está en constante actualización y pueden surgir nuevas. Pero para el procedimiento, vamos a proceder ahora al procedimiento para identificar las necesidades y recursos en una comunidad. Vamos a, después de familiarizarnos un poco más en en estas necesidades, el relevo de las necesidades dependerá de la información previa de cuál se disponga, la dimensión de la comunidad, la urgencia y el tipo de problema. Nadie sabe tanto de sus necesidades como el quien las sufre. El que las sufre te puede plantear totalmente el panorama de esa necesidad, qué es lo que sucede dentro de ella y que ese sufrimiento ocasionado por esas necesidades sentidas puede otorgarles carácter de urgencia. Inmediatamente en esas personas vas a identificar qué tan urgente es solucionar ese problema, qué aspectos ideológicos pueden impedir que se perciban otras carencias por los cuales es necesario tratar el problema desde una perspectiva holística. Como tal, tenemos a veces hay impedimentos hay obstáculos que pueden surgir para poder ver todas las características o todo el escenario para poder ver el escenario de lo que nos está presentando los problemas. Es por eso que para tratar este problema es importante ver desde otra perspectiva, de unir todos, de ver todos sus puntos en específico para poder comprender un poco más sobre sobre la situación actual en la que está viviendo la persona. Sí, nada más me gustaría resaltar que pues ya acabamos la parte teórica, digamos, y ahora vamos a ver 3 procedimientos para hacer la identificación de necesidades y de recursos. Cada uno venía en uno de los diferentes elementos que nos mandó el maestro. El segundo paso de este primer procedimiento es una tasa de sensibilización. Es decir, informar a la comunidad y discutir la información transmitida a fin de que el conocimiento permita a las personas darse cuenta que es necesario atender a determinadas carencias, hasta ese momento no percibidas como tales. Es el paso de que ya hablábamos antes, de que existen necesidades que están ahí realmente, pero que no las vemos por el contexto cultural en el que estamos, el contexto ideológico que tenemos, o porque ya está tan normalizada, hemos vivido tanto tiempo en esa situación que ya la vemos como parte de la vida diaria. Ok, entonces dando un repaso por los otros puntos, haz de cuenta que llegas, dices, ay, llegas a tu casa y no hay agua y tengo mucha sed, tengo este problema. Y luego llega alguien y te dice, oye, ¿y ese garrafón de agua que está ahí? Ojo, mira, no lo había visto, no me había dado cuenta.
Y a base de esos dos puntos de la identificación del procedimiento que se hace para identificar los problemas, después darse cuenta de ellos, después, y por último, bueno, el tercer punto nos dice que la elección de la técnica o técnicas a emplear para obtener la información deseada. Identificar qué información se necesita. Pues estas pueden ser encuestas sobre la muestra. Esto nos da una idea de cuán extendida es la necesidad o carencia en la comunidad, cómo afecta las necesidades a las diferentes personas que la componen y con cuáles recursos se cuenta para iniciar la búsqueda y las acciones destinadas a solucionar el problema. Pues ya nos ponemos planteamos las técnicas según a las necesidades y a partir de esto realizar una investigación de campo de qué es lo que se cuenta y cómo es que podemos empezar para poder dar solución al problema. Nada más una pequeña corrección, Chuy. El punto 2 no sería como decirte, ah, mira, ahí hay un garrafón de agua, porque eso sería una solución a tu problema de que no tienes agua, sino sería, ok, sí, no tienes agua, es un problema muy grave, pero tu casa se está quemando, viejo. ¿No crees que deberíamos atender eso primero? Y ya después en el paso 3, pues hacemos una encuesta para ver si realmente es necesario salirte de la casa que se está quemando y no morirte incendiado. Sí, cierto. Que pues sí, sí es debatible qué tan peligroso es el fuego. Si se busca conocer en profundidad bueno, de este punto, pues vamos a poner una pequeña muestra de herramientas que se pueden usar en diferentes situaciones, pero pues serán como 40, así que no pusimos todas, porque de por sí vamos a tardar un chingo y va a ser mucho más. Si se busca conocer en profundidad algún problema, lo más útil que puedes hacer es entrevistar a informantes clave, miembros importantes de la comunidad, o sea, líderes, la señora que conoce a todos en el barrio, el padre con el que le van a contar todos sus pecadillos y pues así para que se ponga interesante. También se pueden hacer discusiones con grupos focales o foros de comunidad. Otra herramienta que se puede hacer es, si se trata de obtener datos confiables inmediatos, hacer un análisis de indicadores sociales, revisando estadísticas y expedientes disponibles en agencias gubernamentales. ¿Quieres ver cuántas mujeres han sufrido violencia en el último año? Pues muchas veces puedes ir a una agencia gubernamental y ahí te van a dar unos datos de lo que reportó la gente. Y ya con estos datos lo puedes comparar con otros datos que obtengas de otras fuentes y ya ves qué tan importantes son. Bueno, vamos con otra que sería realizar una jerarquización de necesidades según las dimensiones de la comunidad. Elegir, ya aquí van a elegir una o más técnicas. Otra sería cuestionarios de forma escalar o por anillo de preguntas. Estos se van a aplicar a muestras de personas, va a aplicarse al azar. También otra podría ser asambleas o reuniones de grupo para discutir el asunto. Aquí pues se dividen asistentes en grupos y cada participante va a generar una lista jerárquica con sus razones. Se integran los datos según su frecuencia, qué tan visto está el mismo punto.
Otras opciones que tenemos son discusiones con grupos nominales o personas que tienen acceso a información importante de la comunidad. Los grupos focales que se usan con grupos de personas que no se conocen. Ese es un requisito indispensable a fin de evitar la polarización de información o la uniformidad de opiniones. Por eso los grupos sociales se usan en comunidades mucho más amplias, ya ciudades y cosas así. Que obtener la opinión representativa de la comunidad de acuerdo con los problemas o necesidades identificados, como por ejemplo, si se trata de un problema de salud, sea necesario que se tome en cuenta la edad y el género. Aquí pues ver a qué tipo de comunidad nos da su opinión según a la necesidad. Y es necesario que el orden que se establezca sea hecho en función a los recursos disponibles y de los recursos que deben de ser obtenidos, así como de las estrategias para usar los primeros y alcanzar los segundos. También es necesario tomar en cuenta las instituciones de servicio público. Pues como tal, ir en primer lugar sobre lo que tenemos, hacer algo con eso, con los materiales o lo que se tienen ya disponibles y después a obtener los recursos que se necesitan, que serían un poco más de segundo grado para poder reforzar los primeros materiales. Y también tener en cuenta con lo que cuentan las instituciones públicas, con lo que se tiene en cuenta el servicio público. Pues como ya hemos visto, el punto 4 consta en sí de jerarquizar las necesidades que vamos notando para decidir con cuál vamos a intervenir. ¿A cuál vamos a intervenir más bien? El trabajo se iniciará en función de la viabilidad, sin dejar por eso de considerar las vías para solucionar problemas urgentes, pero cuya satisfacción deberá ser exigida a los que tienen los medios y la obligación de hacerlo. Entonces, que la necesidad que encuentres una necesidad muy importante para la mayoría que haya ganado en votos, digamos, como en un video que nos ponía el profe, que decían, necesitamos agua, pero vivían en una montaña y el equipo para subir agua sería demasiado caro y no lo podían hacer. Entonces pasaron hasta como la cuarta más votada, que era ayudar a hablar con los maestros porque consideraban que los niños estaban muy expuestos a violencia o algo así, creo. Hicieron una campaña de concientización. Porque eligieron esta, porque en esta sí caía en la viabilidad, sí tenían los recursos necesarios, tenían con el dinero para realizar esa actividad, el gobierno sí los iba a apoyar, tenían el suficiente tiempo para lograr resultados, etc. Eso se refiere con viabilidad. Sin embargo, hay una excepción a esto, que serían las situaciones límites, que es cuando una comunidad siente algo como absolutamente inaceptable. Entonces eso ya no lo puedes evitar. Va a suceder o no, pues, va a suceder, lo quieras o no, sea viable o no, que la comunidad va a luchar por tener esta necesidad, por satisfacer esta necesidad. Entonces lo que cae aquí en el papel del interventor sería el trabajo comunitario. Lo que se haría sería fortalecer a la comunidad para convertir toda esa energía en una acción organizada que sea destinada a lograr ese objetivo que tienen por medio de presionar a los organismos, al gobierno, para que los ayude a solucionar este problema. Y ahora vamos con los
pasos de, pasos de jerarquización, hágalo usted mismo. El paso 1 es establezca un comité de evaluación o grupo de trabajo con integrantes de su grupo para reunir datos. Asegúrese de incluir a todos los actores y grupos de interés. Identifique la función de cada miembro del comité. Recopilación de datos, desarrollar preguntas de encuesta, manejar grupos de enfoque, analizar datos, facilitar sesiones para acordar prioridades. Documente cómo las principales partes interesadas están involucradas en el proceso de evaluación. Aquí, el primer paso, pues, con qué personas son con las que contamos para realizar el primer paso que aquí nos comenta. El paso número 2 sería examinar cuáles datos están disponibles actualmente para determinar los factores de riesgo y protección. Existen una gran variedad de datos que normalmente se recopilan en lugares como agencias locales y estatales, datos de archivos, y en los cuales se puede tener acceso, pues nada más yendo al lugar y pidiéndolos. Nos puede ahorrar un gran esfuerzo esto. Y también nos sirve para comparar la información. Es un método potencial para completar este paso, es empezar con la lista de factores de riesgo y protección relacionados a nuestro problema, y después determinamos cuáles son los datos con los que ya contamos de cada uno de estos factores. Paso número 3. Determine cuáles son los datos que su grupo todavía necesita reunir. Utilice a sus colaboradores para que intercambien ideas acerca de la fuente de datos y de cómo obtener reportes de esfuerzos similares que hayan sido conducidos recientemente. En cuanto más reciente sea la información, más verídica. Mientras más completa sea su recopilación de datos, más exacto y efectivo será al diseñar un plan que cubrirá las necesidades de la población designada. Algunas preguntas a considerar en este paso serían: ¿cuáles son los principales problemas, conflictos en el área donde se destina el programa? ¿Qué tan importantes son estos problemas, conflictos en los diferentes sectores de la comunidad? ¿Qué tan predominantes son estos problemas, conflictos dentro de la población a quien se destina el programa? ¿Cuáles factores de riesgo en la comunidad individual, personal, familiar y en la escuela contribuyen a estos problemas de su área? ¿Cuáles factores en la comunidad, familias o individuos protegen a las personas de estos problemas, conflictos? ¿Cuáles son los recursos existentes en la comunidad que ya atienden los problemas identificados, ya sea a través de reducir los factores de riesgo o fortalecer los factores de protección? ¿Qué tan preparada está la comunidad para adoptar estrategias y acciones que les den tratamiento a los problemas, conflictos identificados? Ok, paso 4. Determine cuáles son los mejores métodos para recopilación de datos y desarrolle un plan de recopilación de datos. Obtenga el compromiso de las personas explicándoles cómo se utilizarán los datos para que estas personas le den la importancia debida a estos cuestionarios. Invite a que se una del grupo una persona de alguna organización que pueda ser útil a la recolección de datos. Lograr convencer a tal institución que sea del lugar para así tener un punto de vista desde una organización como tal. Canales informales y relaciones personales adicionales que pueden ser de mucho valor. Amistades que puedes hacer durante este proceso, personas que vayas conociendo, puede ser de mucho valor también. Ofrezca compartir sus conclusiones. ¿Cuál es tu punto de vista? También cuidando cada uno de los puntos. Que sea claro y
conciso. Establezca autoridad, incluir personas influyentes, personas que personas influencers como tal, que muchos grupos de personas lo sigan y tengan confianza en ellos. Así, estas personas pueden brindar mucho más datos. Este es a tu hermanito TikToker. Métodos para reunir datos. Datos de archivo. Son los datos ya existentes, que son los que recopila el gobierno, como los censos, los arrestos policíacos y los datos de la corte. Y así. Aunque a veces tienen otros datos. Pero bueno. Otros datos que se pueden obtener son datos cualitativos. Encuestas de informantes claves, líderes y o representantes de la comunidad. Estas personas conocen la comunidad y es posible que estén tanto al nivel de las necesidades de los recursos, porque principalmente podemos decir que es el principal trabajo darse cuenta y reconocer el área. Juntas de la comunidad, foros. Varios individuos de la comunidad son invitados a una serie de juntas y se les pregunta acerca de su conocimiento en cuanto a las necesidades y recursos. Este es un momento, un lugar en el que se le puede dar uso de la palabra a la comunidad. Casos prácticos. Utiliza información acerca de quienes se benefician para comprender más acerca del servicio y en sí, de qué otros servicios pudieran necesitar. O sea, desarrollar un planteamiento como tal de los beneficios y los servicios que pudieran también necesitar. Otra herramienta son los grupos de enfoque que sirven para obtener información rápidamente cuando quiero una opinión de un grupo establecido y para llegar a las actitudes que predominan en la comunidad, sentimientos, creencias y comportamientos de un grupo. Normalmente se reúnen de 6 a 12 individuos y contestan una serie de preguntas predeterminadas de interpretación abierta que formula una persona que modera. Es preferible reunir participantes para cada grupo que tengan características similares. Otra puede ser datos cuantitativos, encuestas de proveedores de servicio. Poseen conocimiento acerca de la naturaleza de los problemas en la comunidad. ¿Cuáles son los programas y recursos que están disponibles? ¿Quién está y quién no está recibiendo atención? Encuestas de clientes o participantes. ¿Cuáles necesidades se están satisfaciendo y qué más se debe hacer para que sea algo óptimo? Encuestas de la población a quien se destina el programa. Promueven información útil del grado y naturaleza de los problemas. Los recursos de la comunidad también son otros datos importantes de obtener. La única herramienta que se mencionaba en esta área sería hacer un mapa de recursos que consta en hacer un mapa del lugar, literal, un mapa del lugar, donde ponemos los problemas y los recursos de la comunidad, que proveen evidencia acerca y dónde los problemas ya están siendo tratados contra aquellos que sus necesidades no se han cubierto. Esto se hace marcando con colores o con figuras las diferentes cosas, como por ejemplo los rojos del mapa que puse ahí, digamos que son áreas donde los jóvenes se reúnen a utilizar drogas. Y los amarillos son centros
de, pues que los ayudan a superar las adicciones y así ya ves donde se enfocan más los problemas, donde hay lugares de riesgo, donde hay lugares de apoyo, etcétera, y ya de ahí puedes sacar conclusiones. Bien, ahora vamos con la herramienta para el plan de recopilación de datos. Siguiendo tomando el ejemplo del alcohol. Según la plantilla nos ponen estas columnas. La primera columna nos dice factores a evaluar, que dentro del alcohol puede ser la disponibilidad de alcohol, actitudes favorables hacia el uso del alcohol. Indicadores a medir. Números de licencia de licores vendidas, número de ventas a menores. Encuesta de jóvenes de tercero de secundaria acerca de su actitud hacia el uso del alcohol. Estas pueden ser un tanto cuantificables. Y método para la recopilación de datos. ¿De dónde es que estoy teniendo esta información? Si a base de encuestas, observaciones de manera empírica, o datos de archivo sobre algún documento un tanto oficial. ¿Y de dónde se encontró? Pues puede ser sobre oficinas de licencias, encuesta desarrollada localmente, de donde fue pues, representada esta información, llenada por persona responsable. Pues aquí son personas que las cuales le ayudaron a la recopilación de esta información. Sí, básicamente esta herramienta solo es para tener más organizados los datos que ya obtuvimos con las herramientas anteriormente mencionadas, pues que sea más fácil evaluarlos. Pues elementos claves de la recopilación de datos de recursos existentes. Algunos que mencionaba el libro que son muy importantes que obtengamos son el nombre del programa, la localización. Bueno, tengan en cuenta estos de recursos existentes, recursos que ya están tratando de ayudar en esta situación que nosotros vamos a tratar también, pues para poder comparar información con ellos y ver qué podemos hacer para complementar su ayuda, digamos. Los datos que vamos a buscar son el nombre del programa, localización, edades de las personas que están asistiendo, qué tan seguido opera el programa, horarios de las sesiones de los programas, factores de riesgo y protección que atienden, información acerca de la efectividad del programa, nivel de participación, a qué población está destinado y cómo se reclutan participantes. Bien, ahora que ya tenemos todo el material para recuperación de datos, ahora sigue el paso 5, que es implementar el plan para recuperación de datos. Trate de mantenerse fiel al plan, de que no tener cierto desinterés al plan, como tomarlo como a la ligera, sino estar firme mediante el plan y ponerlo en marcha. Estar siempre atento al proceso. Identifique líderes que estén en proceso, que sean organizados, buenos planeadores y responsables. Verifique progresos y apóyelos. Aquí vamos a identificar dentro de las personas que nos están ayudando a cuáles son los líderes que podemos identificar y qué es lo que podemos hacer para apoyar, para que ellos hagan aún mejor su trabajo. Cumpla con sus promesas. Tenemos que ser cuidadosos con las palabras al momento de estar implementando esta reunión o recopilación de datos. Si prometemos algo, tenemos que hacerlo tanto para las personas que nos están apoyando. Recuerde recopilar los datos que se van a usar y use los datos que se recopilan. Tenemos que utilizar todo aquello que nos va llegando de información
y para no hay que descartarlos porque puede ser muy importante el punto que nos nos esté dando esta reunión de datos de las personas que nos están apoyando. Sí, por eso se planea antes, porque esto es como en la tele. Cada minuto cuesta mucho dinero, así que piensa bien qué datos necesitas, céntrate en recopilar esos datos y ya los usas. No hay que desperdiciar recursos. El paso 6 es analice e interprete los datos. Lo complejo simple de este trabajo dependerá de qué tan bien ha formulado las preguntas de evaluación y cuántos datos tiene para presentar. Los datos de archivo tienen mucho retraso, no ponga énfasis a menos que estén corroborados, o sea que los compares con otros datos que vengan de fuentes diferentes. Inclínese a poner mayor énfasis en lo que la gente local dice, conocen mejor el área de trabajo y tienen menos razones para ser parciales. Si la gente te dice algo y los empleados de gobierno te dicen otra cosa, confía más en la gente. Ellos están sufriendo el problema, lo conocen de primera mano y además, pues aquí en México casi no pasa, pero el gobierno podría llegar a modificar teóricamente la información para quedar bien, aunque el problema siga ahí. El proceso de interpretación invierta mucho tiempo preguntándose por qué, tratando de determinar por qué los datos surgieron ciertos patrones. Ahora es conveniente reunir a sus compañeros, compañeras, a todos los actores y a los grupos de interés para que lo ayuden a discernir. La combinación de fuentes de datos es necesaria para llegar a un marco completo del problema o conflicto. Ya saben, junten todos los datos, contrasten, comparen y ya de ahí traten de sacar, oh, mira, aquí noto que la mayoría de los alcohólicos son los que van a misa los domingos. Pues hay que pensar entre todos por qué es. Ah, porque el padre también era narcotraficante y le metía coca en el vino para consagrar o algo así, yo qué sé. Bien, paso 7. Seleccione los factores principales de riesgo y de protección que se van a tratar. ¿Cuáles son los riesgos más predominantes en su comunidad? Basados en tendencias, comparaciones con otros datos, comparación de datos con todos los factores de riesgo, su interpretación de los datos y posibles explicaciones. Existe un grupo identificable de factores de riesgo que, si tratados en conjunto, pudieran proveer una respuesta sinérgica, que puede ser tanto aquello todo todos los factores que nos surgen riesgo, que es lo que también podemos utilizarlo como para que nos proteja todo el ambiente, o podríamos decirlo, todo lo que nos rodea, que es lo que nos puede proteger. Y en qué etapas del desarrollo las personas tienen más riesgo en la comunidad, cuáles las que tienen más grado de peligro, qué tipo de personas pueden ser que estén más en riesgo. Algunos factores adicionales son, ¿cuáles son los factores de riesgo que son la fuente mayor de serias consecuencias? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden modificar o prevenir dentro de un marco de tiempo y presupuesto? ¿Cuáles factores de riesgo se pueden medir fácilmente y no están siendo tratados efectivamente con otras iniciativas? ¿Cuáles factores de riesgo y protección muestran la mayor posibilidad de resultados positivos? Algunas otras cosas a tener en cuenta respecto a qué problema se va a enfocar nuestra intervención, digamos así. Bien, paso 8. Use factores prioritarios para desarrollar metas. Pues va a ir desde lo más importante hacia lo que ocurra un poco menos de riesgo. Objetivos y para seleccionar programas.
qué objetivos, cuál es el objetivo o meta que se quiere lograr. Y para eso, crear programas para así poner acción, estrategias para implementar. Para esto nos dice que podemos crear un mapa, el cual puede ser como guía para la elección de las intervenciones más apropiadas, discutiendo sobre cada una de ellas, cómo es que lo van a hacer, y, y mediante un esquema o al plasmar la guía que nosotros necesitaremos para poder poner en acción todas estas intervenciones o las estrategias que ya han sido pensadas y seleccionadas. Exacto. Ahora vamos a ver los niveles del proceso de evaluación. Nivel 1. Seleccione esta, se supone que vas a seleccionar el nivel dependiendo de unas características que se van a mencionar aquí. Esto para el proceso de la evaluación de los datos. Nivel 1. Seleccione si el área designada no está definida y si necesita tener un amplio rango de participación de la comunidad en la planeación e implementación de los procesos de evaluación. Los miembros de la comunidad necesitan mucha capacitación para implementar las evaluaciones de necesidades y recursos. Cuenta con por lo menos 6 meses. Cuenta con una buena cantidad de recursos. Este caso es en el de que las personas con las que cuentas no tienen capacitación y tienes un chingo de dinero, pues contrata a alguien, no seas tacaño. Ahora, este nivel 2, se va a seleccionar si el área designada está más o menos definida y si hay un lapso de tiempo más o menos corto en el cual trabajar, si la población designada es menor, si se ha llevado a cabo una evaluación de necesidades y recursos dentro de los últimos 2 años. Si también existe una razón para pensar que las necesidades y los recursos han cambiado recientemente. También si requiere involucrar a más personas y conseguir apoyo adicional de la comunidad. Sí, este caso es cuando la población está más chica, ya se realizó una investigación similar, pero tú crees que cambiaron algunas cosas, entonces puedes medio basarte en su modelo y utilizar personas que hayan estado relacionadas con esa intervención, si es que tienes acceso, y personas de la comunidad. Y el otro nivel sería selección si el área a que se destina el programa está estrechamente definida y si la población asignada es casi segura. Existe una idea bien clara de cuál es el problema. Los datos existentes apuntan hacia los mismos problemas principales y es urgente actuar inmediatamente. Y pues ya sería, digamos, el más común que hemos visto a lo largo de este programa, de que ya tenemos bien definida una población. Bueno, más bien sería el que aplicaríamos y si fuéramos a aplicarlo bien a bien en físico el programa, porque serían una población más chica, dudo que lo aplicáramos en todo un pueblo, sino que ya vamos a conocer las personas a las que vamos a ver y más o menos vamos a tener una idea de los problemas que tienen para poder hacer la realización de la investigación. Por lo tanto, el análisis de datos no tiene que ser tan exhaustivo. Básicamente ya lo tienes cantadito, ya te lo está gritando la población. Bien, ahora tenemos que recordar que quizás nomás se descubra el inicio del supuesto problema. Tenemos que recordar que esto es mucho más complicado de lo que podemos ver a simple vista. Los problemas que no son fácilmente visibles puede que no se revelen en lo más mínimo, por lo tanto tenemos que ser
muy minuciosos en el momento de la investigación para poder verlos. Y quizás se necesita actuar al momento. Si encontramos un problema, hay veces, puede haber situaciones en las que tenemos que actuar rápidamente y analizar los datos inmediatamente. Tenemos que ser tanto observadores y tenemos que ser rápidos al momento de toma de decisiones. Por eso, date cuenta, amiga, para tomar acciones inmediatamente. Y ya por último, el último proceso que encontramos, el primer paso sería describa la construcción e historia de la comunidad para suministrar un contexto dentro del cual recoger datos sobre sus actuales preocupaciones. Primero, comentar acerca de los tipos de información que mejor describen a la comunidad, por ejemplo, demográficos, históricos, políticos, participación cívica, líderes clave, preocupaciones anteriores, geografía y medios. Describa las fuentes de información utilizadas para informarse, por ejemplo, registros públicos, personas del lugar, internet, mapas, guías telefónicas, librerías, prensa. Comenta si existen recursos suficientes, por ejemplo, tiempo, personal, medios disponibles para recoger esta información. Describa los métodos, por ejemplo, foros públicos, sesiones informativas, grupos focales, encuestas, observaciones, utilizados para recoger información descriptiva. Valore la cantidad de la información, la calidad de la información, perdón, y por último, describa los puntos fuertes y problemas de los que ha oído hablar. También tenemos que describir, aparte de la historia, lo que les ocurre a las personas del lugar. También esto puede incluir una descripción de los asuntos de interés para las personas en la comunidad. Esto puede ser de qué se ocupan, cuál es a qué se dedican, como por ejemplo, también puede ser de la seguridad, la educación, la vivienda, accesos a atención sanitaria. Puede ser cosas que se ocupan de primer grado o también dependiendo de la importancia de la persona, lo que la misma persona nos diga. Como tan importantes son estos asuntos para la comunidad, como por ejemplo la importancia percibida, las consecuencias para la comunidad, cómo la afecta. Los métodos que el grupo utilizará o utilizó para escuchar la comunidad, por ejemplo, sesiones de escucha, foros públicos, entrevistas, encuestas de opinión, también puede ser grupos vocales. El tercer paso sería describa lo que le ocurre a los grupos claves de personas interesadas, incluyendo quienes pueden beneficiarse y quienes pueden ayudar. ¿Quiénes más se ocupan del asunto? Los interesados y de qué se ocupan ellos. Como veíamos en el proceso anterior, los otros grupos que ya están interviniendo con esta situación, digamos. ¿Qué es lo que ellos desean saber acerca de la situación? Por ejemplo, ¿quién está afectando? ¿Cuántos? ¿Qué factores contribuyen al problema? Después indique las poblaciones objetivos prioritarios y los subgrupos vistos por los grupos de interesados como particularmente beneficiarios del esfuerzo. ¿A quién le conviene más como solucionar el problema? Tanto ayudando o como que lo ayuden. Y por último, los métodos, por ejemplo, encuestas, entrevistas utilizados o que ustedes utilizarán para obtener información. Ahora, para cada problema, o podemos decirlo también como meta candidato, describir la evidencia que sugiera que los asuntos identificados deberían ser una prioridad, incluyendo qué cambios son importantes y factibles. También los indicadores de nivel comunitario, por ejemplo, tasa de mortalidad infantil o accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que se está sucediendo en la comunidad mediante datos cuantificables?
También puede ser qué tan frecuente ocurre el problema o las conductas relacionadas al problema. Todo lo que puede tener relación. Y cuántas personas están afectadas por el problema y la severidad de sus efectos. ¿Qué tanto está sufriendo la población mediante este problema o cuál es la cantidad, la cantidad de personas que están afectadas por el problema y hasta qué punto es factible abordar el asunto. Muchas veces no puede ser muy recomendable abordar el asunto dependiendo tal vez de la complejidad y de todo lo que se tiene, de todo lo que tenemos a nuestro favor. El posible impacto y o consecuencias de abordarlo, ¿qué beneficios o perjuicios tendría a la población abordar este problema? También tanto pues podría ser para nosotros mismos como interventores. ¿Qué consecuencias también podría tener para nosotros y para los demás? El número 5 sería describa las barreras y recursos para abordar los asuntos identificados, incluyendo las barreras o resistencias para resolver el problema o alcanzar la meta. Por ejemplo, negación, reducción del problema y cómo estas pueden ser minimizadas. Por ejemplo, replanteando el asunto. ¿Qué recursos y medios están disponibles y cómo el grupo puede solicitar esos recursos para abordar el asunto? Contexto comunitario, situación que podría facilitar o dificultar el abordaje del asunto. Y ahora, por último, basado en todas las valoraciones, vamos a solucionar y formular el asunto o asuntos prioritarios abordados por el grupo. Ya aquí ya vamos a poner una jerarquización sobre asuntos prioritarios y ya el plan sobre cómo es que los vamos a abordar. Claro, pues también dándoles importancia y seguimiento a cada uno de los asuntos, según el grado de importancia y también teniendo pues en cuenta ya teniendo en cuenta todo lo anterior. Y pues básicamente, no sé si quieres agregar algo, Chuy, pero pues la presentación aquí termina. Creo que no. A mí me gustaría solo recordarles que, pues básicamente este paso es la recopilación de darse cuenta de cuáles son los problemas, cuál problema vamos a escoger para intervenir y cuáles son las herramientas que tenemos para solucionarlo. Entonces, al hacer esto, tomen en cuenta que necesitan primero hacer conciencia en las personas para develar esos problemas que se esconden bajo la normalización. Y también, ya que pasa eso, escuchen a las personas sobre los problemas que ellos sienten como verdaderos y como más importantes, pero sin dejar de tener en cuenta la viabilidad de todo el asunto, como ya vimos. Así que detecten bien esas También necesidades y nos vemos.